Bueno amigos, continuamos con la lectura del libro Las aventuras de Arthur Gordon Pym, capítulo 25. Nos encontrábamos ahora en el anchuroso y desolado océano Antártico, a una latitud que excedía de los 84 grados, en una frágil canoa y sin más provisiones que las 3 tortugas. Además, el largo invierno polar no podía considerarse lejano, y era imprescindible deliberar sobre la ruta que debíamos seguir. Teníamos a la vista 6 o 7 islas, que pertenecían al mismo grupo y distaban unas de otras 5 o 6 leguas, pero no teníamos la menor intención de aventurarnos por ellas. Al venir desde el norte en la James, habíamos ido dejando gradualmente detrás de nosotros las regiones de los hielos más rigurosos. Esto, aunque no se halle de acuerdo con las ideas generalmente admitidas acerca del Antártico, era un hecho que la experiencia no nos permitía negar. Por tanto, intentar volver sería una locura, sobre todo en una época tan avanzada de la estación. Solo una ruta parecía quedar abierta a la esperanza. Decidimos dirigirnos resueltamente hacia el sur, donde existía al menos la oportunidad de descubrir tierras, y más de una probabilidad de dar con un clima más suave. Hasta aquí habíamos venido observando el Antártico, igual que el océano Ártico, libre en partículas de borrascas violentas o de oleaje muy revuelto, pero nuestra canoa era, a lo sumo, de frágil estructura, aunque grande, y pusimos activamente manos a la obra, para hacerla tan segura como los limitados medios de que disponíamos nos lo permitían. La quilla de la barca era de simple corteza, la corteza de un árbol desconocido, las cuadernas de un miembre resistente, muy a propósito para el uso de que se destinaba. De proa a popa teníamos un espacio de unos 15 metros por 1,5 metros a 2 de anchura, por una profundidad total de 1,5 metros, diferenciándose así estas barcas mucho por su forma de las de los demás habitantes de los mares del sur con quienes tienen trato las naciones civilizadas. Nunca habíamos creído que fueran obras de los ignorantes isleños que las poseían, y unos días después de esta época descubrimos, interrogando a nuestro prisionero, que en realidad habían sido construidas por los nativos de un archipiélago al sudeste de la región donde nos encontrábamos, habiendo caído accidentalmente en manos de nuestros bárbaros. Lo que podíamos hacer por la seguridad de nuestra barca era muy poca cosa en verdad. Descubrimos algunas grietas anchas cerca de ambos extremos, y nos las ingeniamos para taparlas con trozos de nuestras chaquetas de lana. Con ayuda de los remos sobrantes que había allí en abundancia, levantamos una especie de armazón en torno a la proa para amortiguar la fuerza de las olas que podían amenazar con colmarnos por esta parte. Elegimos también 2 remos a modo de mástiles, colocándonos uno frente a otro, uno en cada borda, evitándonos así la necesidad de una yerga. Atamos a estos mástiles una vela hecha con nuestras camisas, cosa que no costa algún trabajo, pues no podíamos pedirle ayuda a nuestro prisionero para nada, aunque no las había prestado con buena voluntad para trabajar en todas las demás operaciones. La vista de la tela blanca parecía impresionarle de una manera singular. No pudimos convencerle para que la tocara o se acercase a ella, pues se ponía a temblar cuando intentábamos obligarle, gritando "Tequililili". Cuando terminamos nuestros arreglos relativos a la seguridad de la canoa, nos hicimos a la vela hacia el sudeste por el momento, con la intención de sortear la isla más meridional del archipiélago que se hallaba a la vista. Después de hacer esto, pusimos proa al sur sin vacilar. El tiempo no podía considerarse desagradable. Teníamos una brisa suave y un constante procedente del norte, un mar en calma y día continuo. No se veía hielo por parte alguna, ni siquiera habíamos visto un solo témpano después de flanquear el paralelo del islote Bennett. En realidad, la temperatura del agua era allí demasiado templada para que pudiera existir hielo. Después de matar las más grandes de nuestras tortugas,
y obtener de ello no solo alimentos sino también una buena provisión de agua, proseguimos nuestra ruta, sin ningún incidente por el momento. Durante 7 u 8 días tal vez, durante los cuales avanzamos una gran distancia hacia el sur, porque el viento soplaba continuamente a nuestro favor, y una corriente muy fuerte nos llevó constantemente en la dirección que deseábamos. 1 de marzo. Muchos fenómenos inusitados nos indicaban ahora que estábamos entrando en una región de maravilla y novedad. Una alta cordillera de leve vapor gris aparecía constantemente en el horizonte sur, fulgurando a veces con rayos majestuosos, lanzándose de este a oeste, y otros en dirección contraria, reuniéndose en la cumbre, formando una sola línea. En una palabra, mostrando todas las variaciones de la aurora boreal. La altura media de aquel vapor, tal como se veía desde donde estábamos, era de unos 25 grados. La temperatura del mar parecía aumentar por momentos, alterándose perceptiblemente el color del agua. 2 de marzo. Hoy, gracias a un instante interrogatorio a nuestro prisionero, nos hemos enterado de muchos detalles relacionados con la isla de la masacre, con sus habitantes y con sus costumbres. Pero, ¿puedo detener ahora al lector con estas cosas? Solo diré, no obstante, que supimos por él que el archipiélago comprendía 8 islas, que estaban gobernadas por un rey común llamado Salemón o Salemón, el cual residía en una de las más pequeñas, que las pieles negras que componían la vestimenta de los guerreros provenían de un animal enorme que se encontraba únicamente en un valle, cerca de la residencia del rey, que los habitantes del archipiélago no construían más barcas que aquellas balsas llanas, siendo las 4 canoas todo cuanto poseían de otra clase, y éstas las habían obtenido por mero accidente, en una isla grande situada al sudeste, que el nombre de nuestro prisionero era Nunnu, que no tenía conocimiento alguno del islote Bennett, y que el nombre de la isla que había dejado era Salal. El comienzo de las palabras Salenor y Salal se pronunciaban con un prolongado sonido silbante que nos resultó imposible imitar, pese a nuestros repetidos esfuerzos, sonido que era precisamente el mismo de la nota lanzada por la garza negra que comimos en la cumbre de la colina. 3 de marzo. El calor del agua es ahora realmente notable y su color está experimentando un rápido cambio, no tardando en perder su transparencia, adquiriendo un cambio una apariencia lechosa y opaca. En nuestra inmediata proximidad suele reinar la calma, nunca tan agitada como para poner en peligro la canoa, pero nos sorprendemos con frecuencia al percibir a nuestra derecha y a nuestra izquierda, a diferentes distancias súbitas y dilatadas agitaciones de la superficie, las cuales, como advertimos por último, iban siempre precedidas de extrañas fluctuaciones en la región del vapor hacia el sur. 4 de marzo. Hoy, con objeto de agrandar nuestra vela, mientras la brisa del norte se apagaba sublimemente, saqué del bolsillo de mi chaqueta un pañuelo blanco. Nunut estaba sentado a mi lado, y al rozarle por casualidad el lienzo en la cara, le acometieron violentas convulsiones. Estas fueron seguidas de un estado de estupor y modorra, y unos quedes murmullos de teikililili, teikililili. 5 de marzo. El viento había cesado por completo, pero era evidente que seguíamos lanzados hacia el sur, bajo la influencia de una corriente poderosa. Y ahora ciertamente hubiera sido razonable que experimentásemos alguna alarma ante el giro que estaba tornando los acontecimientos, pero no sentíamos ninguna. El rostro de Peter no indicaba nada de este cariz, aunque a veces tuviera una expresión que yo no podía comprender. El invierno polar parecía avecinarse, pero llevaba sin sus terrores. Yo sentía un estumecimiento de cuerpo y de espíritu, una sensación de irrealidad. Pero eso era todo. 6 de marzo. El vapor gris se había elevado ahora muchos grados por encima del horizonte e iba perdiendo gradualmente su tinte grisáceo. El calor del agua era extremado, incluso desagradable al tacto, y su tono lechoso cayó sobre la canoa y sobre la amplia superficie del agua, mientras la llameante palpitación se disipaba entre el vapor
y la conmoción se apaciguaba en el mar. Nut-Nut se arrojó entonces de bruces al fondo de la barca y no hubo manera de convencerle para que se levantase. 7 de marzo. Hoy hemos preguntado a Nut-Nut acerca de los motivos que impulsaron a sus compatriotas a matar a nuestros compañeros. Más parecía dominado, demasiado dominado por el terror para darnos una respuesta razonable. Seguía obstinadamente en el fondo de la barca, y al repetirle nuestra pregunta respecto al motivo de la matanza, solo respondía con gesticulaciones idiotas, tales como levantar con el índice el labio superior y mostrándonos los dientes que éste cubría. Eran negros. Hasta ahora no habíamos visto los dientes de ningún habitante de Salal. 8 de marzo. Hoy flotó cerca de nosotros uno de esos animales blancos cuya aparición en la playa de Salal era más evidente que nunca. Hoy se produjo una violenta agitación del agua muy cerca de la canoa. Fue acompañada, como de costumbre, por una fulgurante fluctuación del vapor en su cumbre y una momentánea separación de su base. Un polvo blanco y fino, semejante a la ceniza, pero que ciertamente no era tal, cayó sobre la canoa y sobre la amplia superficie del agua. Mientras las llameantes palpitaciones se disipaban entre el vapor y la sinmoción se apaciguaba en el mar, Nut-Nut se arrojó entonces de bruces al fondo de la barca y no hubo manera de convencerle para que se levantase. Hubiera querido cogerlo, pero me invadió una repentina indiferencia y me contuve. El calor del agua seguía aumentando y ya no podíamos mantener mucho rato la mano dentro de ella. Peter habló poco a poco y yo sabía, a pesar de su apatía, Nut-Nut no hacía más que suspirar. 9 de marzo. Toda la materia cenizosa caía ahora incesantemente sobre nosotros y a grandes cantidades. La cordillera de vapor al sur se había elevado prodigiosamente en el horizonte y comenzaba a tomar una forma más clara. Solo puedo compararla con una catarata ilimitada, precipitándose silenciosamente en el mar desde alguna inmensa y muy lejana muralla que se alzase en el cielo. La gigantesca cortina corría a lo largo de toda la extensión del horizonte sur. No producía ruido alguno. 21 de marzo. Sombrías tinieblas se cernían sobre nosotros, pero de las profundidades lechosas del océano surgió un resplandor luminoso que se deslizó por el costado de la barca. Estamos casi abrumados por aquella lluvia de cenizas blanquecinas que caían sobre nosotros y sobre la canoa, pero que se deshacía al caer en el agua. La cima de la catarata se perdía por completo en la oscuridad y la distancia. Pero era evidente que nos acercábamos a ella a una velocidad espantosa. A intervalos eran visibles en ella una ancha y clara grieta, aunque solo momentáneamente, y de esa grieta, dentro de las cuales había un caos de flotante y confusas imágenes, soplaban unos vientos impetuosos y poderosos, aunque silenciosos, rasgando en su carrera el océano incendiado. 22 de marzo. La oscuridad había aumentado simplemente, atenuada tan solo por el resplandor del agua reflejado la blanca cortina que teníamos delante. Múltiples aves gigantescas y de un blanco pálido volaban sin cesar por detrás del velo, y su grito era el eterno Teikililili. Cuando se alentaban de nuestras vistas, en este momento Nut-Nut se agitó en el fondo de la barca, pero al tocarle vimos que su espíritu se había extinguido, y entonces nos precipitamos en brazos de la catarata, en la que se abrió un abismo para recibirnos, pero he aquí que surgió en nuestra senda una figura humana amortajada, de proporciones mucho más grandes que las de ningún habitante en la tierra, y el tinte de la piel de la figura tenía la perfecta blancura de la nieve. Fin de las aventuras de Arthur Gordon P.M. Bueno amigos, hasta aquí llegó este grandioso libro. Recuerden que para escuchar la continuación de este libro pueden escucharla en La Esfinge de los Hielos de Julio Vernet, que también la tengo publicada en mi canal. Me encuentran como Leer para Viajar en YouTube y en Spotify con el mismo nombre. Gracias y hasta la próxima.